Llegamos al último tema del curso. Se trata del tema de esfuerzos cortantes en vigas. Recuerden que cuando hemos determinado la fuerza cortante, una de las acciones internas que pueden actuar en una viga, hemos visto fuerza axial, hemos visto momento flector y nos queda pendiente ampliar con los esfuerzos cortantes debidos a fuerza cortante. Antes vimos esfuerzos cortantes debidos a torsión. Estos son debidos a fuerza cortante. Como podemos ver en esta sección, en toda la sección transversal de una viga, ello que hemos llamado la realidad es que existen en cada uno de los puntos esfuerzos, en este caso cortantes. ¿Por qué decimos que eso es la realidad? Porque esta fuerza cortante es un sistema equivalente, es una resultante de estos esfuerzos, que como dijimos son la realidad y son en realidad el tema de estudio de la mecánica del sólido, porque ahí donde actúan esos esfuerzos, en ese punto donde actúan esos esfuerzos, es donde queremos verificar resistencias, donde queremos estudiar deformaciones y ese tipo de variables que interesan a la mecánica del sólido para efectos de diseño. Entonces, en esta clase vamos a revisar este tema. Vamos a ver cómo averiguar estos esfuerzos cortantes debido a ese sistema equivalente que venimos manejando, ¿verdad? Que, insisto, no es la realidad. La realidad son estos esfuerzos que actúan en cada uno de los puntos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de esfuerzos cortantes, siempre hay que tener presente la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Aquel esfuerzo cortante que hemos visto aquí, todos estos actuando en esta cara no están solos. Siempre hay pares de esfuerzos, ¿verdad? Está este y en las caras que no vemos hay esfuerzos, cumpliendo con lo que establece la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Y son estos. Bueno, por lo menos de los que aquí nos van a interesar estudiar, estos que denominamos esfuerzos cortantes longitudinales son muy importantes. También estos, dependiendo del material, estos son esfuerzos cortantes transversales, esfuerzos cortantes verticales, también podrían ser horizontales, ahora vamos a ver. Nos interesa mucho. De hecho, estos esfuerzos cortantes horizontales, por las observaciones de un ingeniero ruso, son los que dieron origen al planteamiento de la expresión para los esfuerzos cortantes que se denomina la fórmula de Juravsky. Porque precisamente él observó en ciertas vigas de madera, observó unas grietas longitudinales que son originadas por esos esfuerzos longitudinales, precisamente porque en esas piezas de madera el esfuerzo cortante longitudinal debe vencer la resistencia de del elemento de la sustancia que mantiene unidas las fibras. Esos esfuerzos cortantes no cortan las fibras. ¿Cómo sería en el caso de los transversales? Para que estos esfuerzos verticales cortaran la viga y produjeran una grieta vertical, deberían cortar las fibras. No es el caso que observó este ingeniero, que le permitió plantear el problema de los esfuerzos cortantes. Aquí podemos ver, vamos a estar viendo unas cuantas figuras para ilustrar este tema, porque el enfoque que vamos a darle
al problema de los esfuerzos cortantes. Es un enfoque totalmente diferente al que hemos venido utilizando en torsión y en flexión, principalmente basados en una hipótesis cinemática y en la derivación de las expresiones para obtener esfuerzos basados en esos fenómenos cinemáticos. Aquí podemos observar en estas tres piezas de madera apiladas funcionando como viga, pero simplemente puestos una sobre otra, observamos que al no haber capacidad para resistir esos esfuerzos longitudinales, estas piezas se desplazan una con respecto a la otra. Eso es lo que vemos aquí. Si las piezas estuvieran unidas con algún tipo de pegamento, el comportamiento sería este, que por cierto es un elemento muchísimo más rígido. Puede ser unido con pegamento, puede ser unido con elementos de sujeción transversales, clavos, tornillos, eh, conectores de cortante, cosas por el estilo. Aquí tenemos otra ilustración, ¿verdad? Decíamos que se pueden unir con tornillos también. Y que cuando esas piezas no están unidas hay un desplazamiento relativo entre esos tablones. Precisamente el problema del, del cortante, de la fuerza cortante, es un problema que requiere otro enfoque porque, como podemos ver aquí en estas figuras, aquí hay un voladizo sometido a fuerza cortante sin deformar y aquí lo tenemos deformado. Entonces se puede ver que la, la descripción de las deformaciones, la descripción cinemática del fenómeno no es tan simple y no nos permitiría plantear una solución desde esa perspectiva. Y como se dijo, vamos a entrarle por otro lado. Y ese otro lado es este, es el siguiente. Ustedes recordarán que hay una relación entre momento flector y fuerza cortante. Decimos que la pendiente del diagrama de momento es igual al cortante. Y dado que existe esa relación entre momento flector y cortante, vamos a hacer un análisis desde ese lado. Entonces, vean que aquí tenemos una viga simplemente apoyada, tenemos identificado un elemento infinitesimal de longitud de X. Ese elemento infinitesimal lo tenemos por aquí. Solo estamos mostrando esfuerzos debidos a flexión. No estamos mostrando, por ejemplo, todavía esfuerzos cortantes. Y simplemente estamos considerando aquella posibilidad de que las cargas en esta viga generen una variación del momento que hay en el lado izquierdo con respecto al momento que hay del lado derecho. Entonces, por eso aquí vemos que hay M del lado izquierdo y hay M más DM. Es decir, hay un incremento del momento hacia el lado derecho. Ese incremento de momento, es decir, este momento del lado derecho mayor, hará que los esfuerzos debidos a flexión de este lado sean mayores que los esfuerzos debidos a flexión de este otro lado, ¿verdad? Mayores esfuerzos por acá que de este otro lado. Aquí noten esta observación de que se satisface la suma de fuerzas en X igual a 0. Recordemos que ese era un requisito de la flexión. La fuerza resultante debida a los esfuerzos en compresión tiene que ser igual a la fuerza resultante debida a los esfuerzos en tracción. Eso pasa de este lado y también pasa de este lado. De manera que en este elemento que estamos analizando aquí, se cumple la suma de fuerzas en X igual a 0. Pero hagamos un cortecito por aquí. Hagamos un corte aquí. Recordemos que esta vista que tenemos aquí es esto que vemos aquí en celeste.
Este es el ancho del elemento de X. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si cortamos por acá, veamos que hay que analizar el tema de fuerzas en X desde otra perspectiva, porque ya no está la fuerza en tensión aquí abajo que iguale a la fuerza de comprensión de aquí arriba, sino que ahora tenemos los esfuerzos del lado derecho mayores que los esfuerzos del lado izquierdo. De manera que estos esfuerzos del lado derecho van a tener una resultante en esta área, esta que podemos ver aquí, esta área. Los esfuerzos resultantes en esta área van a ser mayores que los esfuerzos resultantes en esta otra área aquí. De manera que aquí vamos a tener una fuerza resultante mayor que esta otra. Y eso hace que el equilibrio en X deba cumplirse de otra forma y aparece este esfuerzo cortante que vemos aquí. Importantísimo porque es el esfuerzo que nos interesa, este esfuerzo cortante. Vean que por eso les mencioné antes que la fórmula de Joravsky se origina en esas grietas horizontales que fueron producidas por este esfuerzo longitudinales. Pero también tengamos presente la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Siempre que hay este esfuerzo longitudinal que viene aquí a lo largo del eje, ¿verdad? Siempre que hay este esfuerzo longitudinal, tiene que haber un esfuerzo transversal. Y como ya dijimos, todos esos esfuerzos verticales actuando en esta sección tendrán una resultante igual a V. Una resultante igual a V. Recordemos que esa V es un sistema equivalente, es una resultante, no es la realidad. La realidad son los esfuerzos que hay en cada punto. V es una resultante equivalente. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿no?, para reafirmar esta idea, ¿verdad? Estos esfuerzos que acabamos de ver, que son estos, los estamos viendo aquí o aquí arriba. Aquí en este capítulo, en este tema de esfuerzos por fuerza cortante, hay que tener muy presente la tercera ley de Newton también. No solo la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes, sino la ley de Newton, ¿verdad? Aquí hay unos esfuerzos en esta dirección. Aquí arriba, por debajo, en esta superficie que está aquí, los esfuerzos tienen que ir en la dirección contraria. Para que cuando esta pieza esté unida con esta, no haya una resultante. Esos esfuerzos son internos. Y, de nuevo, esto ya lo vimos, pero es para reafirmar que esos esfuerzos verticales producen esta resultante y que esos esfuerzos verticales, de acuerdo con la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes, tienen su recíproco horizontal. En un elemento infinitesimal, en un cubo elemental, tenemos esfuerzos cortantes en 4 caras. Siempre. Y de nuevo, igual para reafirmar este tema, cuando esta fuerza cortante actúa, estos tablones, si no están unidos entre sí, se desplazan de forma relativa entre ellos. Ese efecto es producido por fuerza cortante, mientras que el efecto no es producido por momento flector. Por eso hasta ahora hablamos de ese. Aquí tenemos un experimentito. Esto se trata de una viga de madera, simplemente apoyada por este lado, simplemente apoyada por el otro lado que no se ve aquí en la fotografía. Apoyo simple, una carga concentrada por aquí arriba y por aquí arriba, que en la zona de máximo cortante, porque ahora vamos a ver el análisis estático de una viga como esta. En esta zona hay 0 cortante y en esta zona es máximo el cortante y por eso aparecen estas grietas que, como dijimos,
dieron origen a la observación de Juravsky y a la derivación de la expresión de los esfuerzos cortantes. Esfuerzos longitudinales, aunque insistamos en eso, siempre que hay esfuerzos longitudinales, hay esfuerzos transversales. Y este es el caso que les mencionaba. Esta viga que vemos aquí, apoyo simple, carga, carga y apoyo simple de este lado, es esta que tenemos aquí. Apoyo simple, carga, carga y apoyo simple. Entonces las reacciones, si estas dos cargas son P, las reacciones van a ser P y por lo tanto el diagrama de fuerza cortante es este que vemos aquí, 0 cortante y menos P. El diagrama de momento que corresponde es este. El momento es 0, va aumentando, se mantiene constante a lo largo de este tramo y después disminuye hasta 0. De manera que si analizamos un elemento infinitesimal por aquí, CD, vamos a tener del lado izquierdo un cortante igual a P, del lado derecho un cortante igual a P, un momento M y un momento mayor, porque el momento aquí, al pasar de aquí a aquí, crece en un dm, M más dm, que sería M más P por dx, porque ese es el incremento del momento de M que hay en este tramo. Y aquí tenemos un poquito de análisis para ya derivar la expresión de la fuerza cortante. Vamos a suponer que esa viga que acabamos de ver, esta viga está hecha de tablones. Eso nos va a ayudar a visualizar el problema. Tablones. Que son estos que estamos viendo aquí en la sección transversal, y vamos a partir del supuesto de que esos tablones están unidos mediante un tornillo, un perno que atraviesa de lado a lado, atraviesa por aquí de lado a lado, y mantiene unidos los tablones y evita aquel desplazamiento relativo que ya hemos venido viendo en esquemas anteriores. Como dijimos, en esta área que está aquí marcada, los esfuerzos debidos a flexión son estos, se están actuando en esta área. Son mayores porque el momento venía creciendo que los esfuerzos que hay en esta área. Y por lo tanto, la fuerza B va a ser una fuerza mayor que la fuerza A, donde se da el equilibrio siendo FB mayor que FA, pues con una fuerza que actúa aquí por debajo, que es generada por este pasador. Es decir, la resistencia del pasador a cortarse genera una fuerza delta F que sumada con FA equilibra FB. Pero recordemos del capítulo 8, del capítulo de flexión, cuánto vale una fuerza resultante en un área determinada debido a los esfuerzos de flexión. Creo que era el 8.16, donde habíamos derivado esta expresión, donde la fuerza resultante de la integral en el área de interés, que es FJHG, FGHI, FGHI, ese es el área donde estamos sumando los esfuerzos. Recordemos que MB, que es el momento que hay de este lado, por Y entre I es el esfuerzo debido a flexión. Esfuerzo por área es una fuerza infinitesimal sumada en todo el área de interés es FB. Como M e I son constantes, salen de la integral y queda la integral de Y de A, que es el primer momento de área que denominamos. Entonces, la fuerza B que actúa en el área FGHI es igual
a menos, recordemos que esto viene de la fórmula de la fricción, este signo menos, menos el momento por el primer momento del área entre la inercia. Importantísimo, ya para que lo vayamos teniendo en cuenta, ese primer momento de área, que es y de A, recordemos que y proviene de la fórmula de la fricción, por lo tanto, y lo estamos midiendo desde el eje neutro, y se mide desde el eje neutro. Y entonces Q sería el área de interés donde queremos encontrar la resultante por la distancia que hay desde el centroide de esa área hasta el eje neutro. Eso es FB. De una forma similar, FA será también el área, la integral en el área ahora sería ABDE, sería la integral en el área ABDE de menos MA por Y entre I por DA. Entonces aquí lo que tendríamos de diferente sería que FB es MB por, menos MB por Q entre I y FA sería menos MB por, menos MA por Q entre I. Y va a resultar que entonces aquella fuerza de la que hemos hablado, que se genera aquí abajo, es esta fuerza que está aquí, que sumada con A equilibra B, FA más esta fuerza que más adelante le llamamos delta F o DF. Sumadas equilibran FB. Y haciendo un arreglo, simplemente vamos a encontrar que R o DF va a ser FB menos FA. Y vean que la única diferencia entre FB y FA es que aquí tenemos MB. Entonces al final, FB menos FA va a ser la diferencia de momentos siempre por Q entre I. Es lo que tenemos aquí. La diferencia de momentos por la integral en el área de Y de A, que es Q entre I. Entonces, esa fuerza que se debe generar en ese tornillo va a ser dm por Q entre I. Ahí usted le da una revisadita a los signos porque vean que ya no aparece por aquí el signo menos. Por ahí se quedó haciendo el álgebra necesaria en esta resta de FB menos FA. Entonces, esa fuerza que nos va a interesar muchas veces calcularla, sobre todo cuando estamos analizando elementos de sujeción como clavos o tornillos, porque es la fuerza que va a resistir un clavo o un tornillo. Esa fuerza también la podemos repartir en toda el área que hay aquí abajo, que sería D, F, G, E, D. En esa área podemos repartir la fuerza, esta DF, que también, bueno, aquí dijimos que esto era dx y esto es b, dx y b. El área es entonces dx y b, que aquí le llamamos t porque al final en la expresión de cortante siempre usamos t porque nos puede dejar más claro el uso de esta expresión en otro tipo de elementos que no son vigas o vigas que tienen unas secciones transversales donde hay un espesor T que nos interesa. Entonces, DF dividido entre el área, DF dividido entre el área que es DX por T, va a ser el esfuerzo cortante. Entonces, recordemos que DF era DM por Q entre I, ahora tenemos DM entre DX, porque aquí hay DX. Recordemos que era DM entre DX. Empezamos diciendo que íbamos a derivar la expresión de cortante de una forma indirecta que era precisamente valiéndonos de la relación que hay entre momento, cambio del momento con respecto a X y cortante, o pendiente del diagrama de momento y cortante. Son iguales.
en una determinada sección de la viga, la pendiente que tenga el diagrama de momento es igual al cortante. Y llegamos de esta forma a la fórmula de esfuerzo cortante, que es fuerza cortante por Q, que es el área por Y barra, por Q entre I y entre T. VQ entre I y entre T. Esta es la fórmula de esfuerzo cortante por fuerza cortante que denominamos al inicio fórmula de Joravsky, originada al observar, pues al analizar y derivar de esa observación unas grietas horizontales que aparecían. Entonces vean qué interesante. Grietas horizontales debidas a esfuerzos cortantes horizontales, pero que están relacionadas con una fuerza cortante vertical. ¿Por qué? Porque esta fuerza cortante vertical da origen a este esfuerzo cortante vertical, pero la ley de reciprocidad dice que siempre que hay esfuerzo cortante vertical, también hay horizontal. Otra forma de ver el esfuerzo cortante es también en términos de un flujo. Un flujo. En vez eh, de plantearlo así como esfuerzo cortante, veamos qué fuerza entre longitud, fuerza por unidad de longitud, es lo que vamos a llamar flujo. Entonces, tau es igual a Q, que es el flujo entre T. De nuevo, estas son las famosas grietas horizontales y vean que cada vez que hemos mostrado grietas horizontales, estamos mostrando una viga de madera. ¿Por qué? Porque esos esfuerzos cortantes horizontales rompen la unión entre las fibras. El pegamento, la celulosa que une las fibras es lo que resulta vencido por el esfuerzo cortante. No en sí la fibra, que es más resistente, y por esa razón, aunque los esfuerzos horizontales y los verticales en un punto son iguales de acuerdo con la ley de reciprocidad, no observamos grietas verticales porque esas grietas deberían romper la fibra, cortar la fibra. Y la fibra es más resistente que la unión entre fibras. También en tablones que no son de una sola pieza, se produce un desplazamiento relativo entre las dos piezas que se resolvería con elementos de sujeción, clavos, tornillos. Esto es también una muestra de la necesidad de que esas fuerzas DF que mencionamos, que era delta M por Q entre I, esa fuerza en losas, grandes losas, vean el tamaño de esta losa, esto es un entrepiso en el que se utiliza una especie de encofrado para colar la losa. Ese encofrado a la vez eh, tiene la función de refuerzo de la losa en vez de varillas. A veces se refuerza con varillas también, pero esta lámina de acero sobre la que se va a colar la losa eh, es el refuerzo en flexión de la losa. Pero vean que estas piecitas que hay aquí, que se denominan conectores de cortante, son precisamente los elementos que resisten esa fuerza DF que hemos venido mencionando. Un caso, ya ahí quedó planteada la fórmula de esfuerzo por fuerza cortante, eh, tanto como esfuerzo o como fuerza que se ocupa en esos conectores de cortante que acabamos de ver, o como flujo, que vamos a ver algunas aplicaciones. Pero un caso interesante de tener en cuenta es una viga, bueno, en este ejemplo es una viga en voladizo, puede ser otros casos. ¿Qué produce esta fuerza?
un momento que supera que hace superar el comportamiento elástico. Recordemos que en flexión los esfuerzos variarían linealmente como máximo hasta el esfuerzo de fluencia. Y si aumentamos el momento, eh, se produce una zona plástica en la viga y una zona elástica, pero el momento va creciendo conforme nos movemos desde aquí hacia el empotramiento, y entonces en estos dos elementos que estamos cortando aquí en este corte, eso es lo que estamos mostrando aquí, este corte. ¿Qué sucede? Que toda esta zona entró en fluencia, esta zona entró en fluencia, y entonces si nosotros cortáramos por aquí, resulta que no haría falta esa fuerza DF para equilibrar la resultante de estos esfuerzos y la resultante de estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque este esfuerzo es igual a este. Y entonces ya no hace falta esa fuerza que equilibra. Eso lo que quiere decir es que en una viga como esta, cargada de esta forma, con un momento mayor que el momento de fluencia, no va a haber esfuerzos cortantes verticales ni horizontales en esta zona donde ya se alcanzó el esfuerzo de fluencia. Originalmente teníamos esta distribución de esfuerzos, por cierto, en una viga rectangular es una distribución parabólica, pero si se llega a la fluencia, se reduce la zona que está sometida a esfuerzo cortante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplito de una viga, ¿verdad? Recordemos, el momento va creciendo en el caso clásico que hemos analizado. Aquí el centroide está un poco para abajo de la mitad de la altura, por la forma que tiene la sección transversal. Y este desequilibrio entre la resultante de los esfuerzos por flexión hace necesario este esfuerzo que vemos aquí, que bueno, lo hemos visto como esfuerzo en un elemento infinitesimal, lo hemos visto como fuerza resultante y lo hemos visto como flujo. ¿Ah? Todos, fuerza, flujo y esfuerzo tienen una relación porque este es fuerza por unidad de área, esfuerzo, fuerza, una fuerza resultante y una fuerza por unidad de longitud. Aquí los tenemos. Y bueno, ya vieron que cuando estemos hablando de esfuerzos por fuerza cortante, siempre vamos a estar averiguando los esfuerzos en un determinado corte. Ese corte va a identificar una área y los esfuerzos en esta unión, en este corte, van a depender de esta área por esta distancia que hay desde el centroide del área hasta el eje neutro, es decir, hasta el centroide de la sección transversal. Eh, Puede ser tanto esta área por este centroide como esta otra área por este otro centroide, porque recordemos que en el rango elástico eh, la, el Y barra por A para cada par de áreas que se originan en un mismo corte suman cero. Es decir, este Y barra por esta área más esta área, que sería esta, por este otro Y barra, suman cero. Y dependiendo de qué esfuerzos andemos buscando, pues eh, cómo hagamos ese corte es la clave y cómo tomemos esa distancia, ese centroide de esta área con respecto al eje neutro. Hay infinidad de formas de cortar y en esto hay que ser muy precisos en función de lo que estemos buscando. Ahora tenemos aquí el caso de una viga I,
una viga que tiene un alma y unos patines. Eh, Resulta que aquel desequilibrio de FA y FB produce en un corte como este unos esfuerzos que son horizontales también, pero que el recíproco no es vertical, el recíproco es horizontal. Eso hace que en estos patines haya eh, unos esfuerzos horizontales, en estos patines aquí, esfuerzos horizontales, que son estos, ¿verdad? No verticales. Por lo tanto, aunque hay cargas verticales, transversales, eh, no son estos esfuerzos los que tienen como sistema equivalente esa carga vertical. Son solo los esfuerzos que hay en el alma. En los patines, la resultante de esos esfuerzos será horizontal y por lo tanto debe cumplir ciertos requisitos de equilibrio, que ahorita los vamos a ver. Como decía también, cómo cortar, ¿verdad? Yo quiero averiguar qué esfuerzos hay aquí en la unión de esta alma con este patín. Entonces yo tengo que cortar aquí. Y si corto aquí, el corte sería así, cortando sin cortar esta parte, corto aquí y sin cortar esta parte. Por lo tanto, esta área que está aquí rayada es la que define dónde está su centroide y qué distancia hay hasta el eje. Aquí hay también otro elemento, otra sección transversal muy importante. Aquí estamos hablando de secciones transversales. ¿Cómo cortamos? Cortamos perpendicular a esta línea de la sección transversal para averiguar cuánto es el esfuerzo. Longitudinal en este caso y con esta inclinación en la sección transversal. Esta expresión de esfuerzo que derivamos en esta clase tiene limitaciones. Eh, si cortamos en esta línea, el área que queda es cero, del lado arriba es cero, y área cero por distancia de su centroide hasta el eje neutro va a dar cero. Si cogemos el área de abajo, que sería toda esta, ya el área no es cero, pero la distancia que hay desde su centroide hasta el centroide de la sección transversal es cero. Pero aquí lo que nos interesa es, hablando de limitaciones que tiene la expresión, es que si yo corto en 2, 2, aquí es 1, 1, 1, 1, aquí es 2, 2. Si yo corto en 2, 2, el análisis va a resultar en un esfuerzo vertical que no existe, porque en todas las superficies libres no puede haber esfuerzo. Entonces, al cortar aquí, el esfuerzo que vamos a estar encontrando no puede estar repartido en toda esta superficie, sino que debe estar concentrado en el alma nada más. No hay esfuerzo aquí en 2-2, no hay esfuerzo aquí en 2-2, solo hay esfuerzo en, bueno, tampoco hay esfuerzo en 1-1, solo habría esfuerzo vertical, ¿verdad? Vertical. Como acabamos de ver, eh, aquí habrá, en estos patines habrá esfuerzo horizontal en la sección transversal y longitudinal de aquí para adentro. Entonces, esa es alguna de las limitaciones. Otra limitación es la dirección que tengan esos esfuerzos, porque precisamente para cumplir con el requisito de que no puede haber esfuerzo en una superficie libre, el esfuerzo en este elemento extremo aquí en este borde no puede ser vertical, sino que tendría que ser inclinado para que sus componentes eviten que surja esfuerzo en la superficie de este elemento. La sección transversal y este es el elemento. O sea que este esfuerzo tiene esta inclinación para que aquí no haya esfuerzo.
Entonces, aquí tenemos de nuevo el caso de los patines, ¿verdad? Aquí hay un análisis un poquito más completo. Recordemos, siempre estamos hablando de un momento que varía, que produce unos esfuerzos mayores de un lado que de otro lado. Sigamos con esa línea. Un momento mayor de este lado que de este lado. Entonces, eso hace que aquí hay una fuerza F más DF mayor que la de este lado. Entonces, esta diferencia de estas dos fuerzas hace que se requiera donde corté, que fue aquí precisamente donde corté, aquí esto está un poco oscuro y aquí falta una fuerza de F. DF que sumada con F equilibra esta F más DF. Pero entonces esta fuerza resultante que habría aquí, que es el esfuerzo cortante por el área que esté por dx, equilibra esta fuerza, equilibra sumada con esta otra que está aquí, pero da origen a este otro esfuerzo que dije que era horizontal. Aquí lo tenemos mostrado, bueno, como flujo o como esfuerzo también puede ser, ¿verdad? Es un esfuerzo que, por cierto, comienza en cero, por eso aquí tenemos este gráfico, comienza en cero, va creciendo hasta un máximo, comienza en cero, va creciendo hasta otro máximo con sentido contrario. Eh, Estos esfuerzos no contribuyen para la fuerza cortante que equilibra las fuerzas transversales actuando sobre la viga. Eh, no contribuyen estos y están relacionados con la limitación que acabamos de ver de la fórmula de esfuerzo cortante porque son horizontales y no son verticales, es decir, aquí no hay esfuerzo, aquí no hay esfuerzo. Eso es una viga T, en una viga I sería de esta forma. Y precisamente la inexistencia de algunas de estas fórmulas, de estas fuerzas, en función de la forma de la sección transversal, da origen a un problema que se denomina el problema de centro de corte. Cuando la sección no tiene dos ejes de simetría, estas fuerzas que resultan de los esfuerzos cortantes o flujo cortante actuando en esta área, estas fuerzas producen un par de torsión longitudinal, ¿verdad? Que vean que aquí está la fuerza que se origina dentro de la viga como resultado de los esfuerzos. Esa fuerza eh, tendría que ser equilibrada con una fuerza P igual, pero de manera que produzca, que tenga una excentricidad para que este par de fuerzas P y P produzcan un momento en sentido antihorario que equilibre estas otras fuerzas F1 que están produciendo un momento horario. Esto da origen al concepto de centro de corte porque precisamente, o centro de cortante, centro de cortantes es esa distancia E que se requiere para producir este par que equilibre este otro par. Ese es así de simple el concepto de centro de cortante. Ese problema de momento torsionante longitudinal se origina, como dijimos, en este par de fuerzas que se producen en los patines, que requiere ser equilibrado con un par que resulta de P por E. P y V, en realidad P y V producen un par que equilibra estas dos fuerzas. De no permitirse esa excentricidad, el elemento sometido a una fuerza transversal experimenta una torsión longitudinal. Por eso, bueno, en el caso de un canal,
Se puede medir desde aquí, se puede medir desde el centroide, de donde quiera se puede medir. Simplemente es un punto donde la fuerza externa produce un par que equilibra el par y se origina en los patines. Aquí hay un ejemplo práctico, una ilustración de cómo esa carga externa aplicada en un punto que no es el centro de cortante genera que este elemento se tuerza, torciéndose por efecto de las fuerzas que actúan en los patines. Mientras que aquí lo vemos, la fuerza está aplicada a una distancia E, tal que contrarresta el momento torsionante de los patines. Y nos queda un tema nada más para cerrar con todo lo que teníamos pendiente en este curso, y es la combinación de esfuerzos debidos a fuerza cortante y a momento torsionante. Antes vimos la combinación de esfuerzos por fuerza axial y por flexión, y nos había quedado pendiente esta combinación de esfuerzos debidos a momento torsionante y a fuerza cortante. Entonces, la forma más simple de ilustrar el caso es esta. Aquí tenemos una barra empotrada en este extremo, sometida a una fuerza cortante y a un momento torsionante, y cortando aquí encontramos que en esta sección transversal tenemos un momento flector de esta fuerza por esta distancia, que es mz, la misma fuerza cortante para que haya equilibrio de fuerzas en y este momento torsionante que ocupa un momento torsionante contrario que lo equilibra. O sea, esto es un diagrama de cuerpo libre, pero tengamos en cuenta los efectos de cada una de esas secciones. La torsión produce unos esfuerzos que son tangenciales en toda la sección transversal, que van desde 0 hasta un máximo en estas direcciones. La fuerza cortante produce unos esfuerzos, aquí están mostrados en el eje neutro, pero son unos esfuerzos que van variando conforme cortamos en diferentes lugares, son máximos acá. Y la combinación de estos dos produciría aquí un esfuerzo hacia abajo que se sumaría con este esfuerzo hacia abajo. Pero aquí tendríamos un esfuerzo hacia arriba que se sumaría algebraicamente para dar una cantidad menor que la que tenemos en este lado, porque este va para arriba y este viene para abajo. ¿Qué tenemos aquí arriba? Bueno, aquí el esfuerzo es cero y solo tendríamos este como resultante. Es decir, aquí habría un esfuerzo, faltan esos casos, porque no siempre van a sumar cero y no siempre va a ser cero aquí, pero si aquí hubiera un esfuerzo vertical, pensemos en un punto más abajito, si aquí hubiera un esfuerzo vertical, se sumaría vectorialmente. Y en cualquier otra parte de la sección se sumaría vectorialmente. Y esa es la combinación de esfuerzos debidos a torsión y a fuerza corta. Ese sería el tema último que nos quedaba pendiente y estén pendientes de algunos videitos adicionales con problemas.